Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una manera distinta de poder enseñar y aprender desde la casa. Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Romano dentro de historia y geografía. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado sobre eh, la antigua Grecia y el legado que los griegos habían dejado en eh, nuestra cultura occidental. Recuerden siempre de lavarse las manos correctamente antes de poder iniciar cualquier actividad y también luego de realizarla. Vamos a describir el proceso de evolución histórica de la sociedad y vamos a mencionar aspectos de nuestra cultura originada en el Imperio Romano. Vamos a describir el legado del Imperio Romano y vamos a resolver situaciones planteadas en textos. La antigua Roma es el nombre que recibe la civilización romana, desarrollada desde el siglo 8 a.C. y llegó a ocupar más de la mitad de Europa, parte de Asia y África. Su dominio permaneció por más de 12 siglos y pasó por distintas formas de gobierno, como la monarquía y la república, hasta convertirse en el gran imperio romano. Desde su fundación de la capital, Roma, se llegó a convertir en el imperio más extenso de la historia universal. Así como en el párrafo anterior les había nombrado, llegó a ocupar casi el 70% del continente europeo, gran parte de Asia y así también el norte de África. Por su enorme extensión, su cultura fue difundida por todos los territorios conquistados, o como se decía en esa época, romanizados. Y de este proceso han quedado sus legados. El legado romano. En el derecho, las leyes romanas comenzaron siendo un conjunto de normas impuestas por las costumbres y por las decisiones del Senado. Hoy en día no es muy distinto a lo que era en la época del Imperio Romano, siendo que nuestro poder legislativo, los senadores y diputados, son los que crean las leyes y también se basan en muchas de ellas en costumbres, en ética y moral. En el idioma, la lengua oficial del Imperio Romano era el latín, lengua ya hoy en día extinta, pero considerada como la lengua madre. ¿Por qué? Porque de ellas derivaban muchos idiomas, como el castellano, el italiano, el francés, el portugués, el catalán, el español, entre otros. En lo que respecta a la religión, la doctrina cristiana se inició en el Imperio Romano, desde el nacimiento de Cristo. Jesús nació bajo el Imperio Romano. Este imperio con el tiempo desapareció, pero la religión sobrevivió y esta se transformó en un componente básico de nuestra cultura occidental. Y en lo que respecta a la arquitectura, los edificios eran construidos en forma sólida, lo que permitió que muchos de ellos sigan hoy en día aún de pie. Y algunas famosas estructuras como el Coliseo Romano y la Torre de Pisa. Es por eso que la arquitectura romana fue imitada a lo largo de esta parte occidental, ya que eran construidas de una forma muy sólida que ayudaba a perdurar en el tiempo. Y eso es digno de imitar. Y así es como el Imperio Romano también tuvo incidencia sobre nuestra cultura, así como también lo fue la cultura griega. Y acá vemos algunas imágenes del Imperio Romano. Podemos ver, por ejemplo, a la izquierda en el mapa, todo lo que es la parte naranja es lo que abarcó el Imperio Romano en su máximo esplendor. Vemos, por ejemplo, sectores como a la izquierda como España, lo que es Francia, arriba está lo que es hoy en día Inglaterra, abajo Italia. A la derecha ya vemos cómo abarcó la parte de Asia Menor, ¿no es cierto? Lo que es Turquía, la parte de Armenia, países como Siria, Palestina y el norte de África, todo lo que es la parte de Egipto, Mauritania y otros. Y a la derecha podemos ver un clásico edificio romano que es el Coliseo romano justamente, donde se desarrollaban actividades de lucha y de teatro, como ellos lo llamaban en su época el circo romano. Una vez que le expliqué la clase del Imperio Romano, vamos a realizar las actividades para poder fijar aún mejor nuestro aprendizaje.
Recuerden que los que tienen libro tienen que hacer las actividades 2 y 3 de la página 17 y 18, y aquellos que no tienen libro lo pueden hacer en su cuaderno sin ningún problema, copiando la fecha, la capacidad, los indicadores y copiando estos ejercicios que están a continuación, ¿verdad? A la izquierda arriba podemos ver un pequeño cuadro que hay que completar donde habla sobre los aportes de la cultura romana, y a la derecha otro cuadro que contiene textos, ¿verdad? Hay que leer los textos y responder a las preguntas que nos hacen. Y por último, vamos a desarrollar un pequeño trabajo individual en la casa con exposición, ¿verdad? Ahí dice que es grupal, pero obviamente nos estamos adaptando a este nuevo sistema de enseñanza. Van a elegir algunos de los 4 temas que acá se encuentran: los dioses griegos, las olimpiadas, la guerra de Troya o el Coliseo romano. Van a desarrollar uno de estos temas, van a realizar un pequeño video donde no tiene que tener más de 2 a 2 minutos y medio máximo de exposición. Lo van a hacer en su portafolio, lo van a dejar asentado en ese, me van a mostrar en el video que han hecho en el portafolio y luego van a desarrollar el tema. Van a explicar brevemente, no mucho, ¿verdad? Uno de los 4 temas que están ahí. Y van a poder utilizar elementos de apoyo. Si saben utilizar la tecnología, pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo, que es con PowerPoint. Pueden utilizar carteles o cualquier otro elemento que ustedes deseen. O simplemente enviarme el video hablando y desarrollando el tema que ustedes eligieron. Este valdría como el trabajo, famoso trabajo práctico grupal con exposición. Va a tener su puntaje obviamente en esa rama, así que estaré esperando sus tareas en la semana. Recuerden de quedarse en la casa, de higienizarse correctamente las manos varias veces al día y por sobre todas las cosas de ponerle muchísimas ganas y mucha actitud, que de esta vamos a salir todos juntos. Abrazos.